Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a la palabra en Éxodo capítulo 34, en el versículo 27 en adelante. Esta es una historia que en algún momento quizás hemos oído o usted la ha leído, pero voy a recordársela. Dice el versículo 27: Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, nada menos. Iba a la Soda Sinaí todas las noches a comerse una cena. Soda Sinaí, allá en Cartago hay una soda que se llama Soda Sinaí. Mire, no comió pan ni bebió agua 40 días y 40 noches. Y estos son los segundos 40 días y 40 noches. Días antes había estado 40 días y 40 noches también en el monte con Dios. Fue cuando bajó con las tablas, etcétera. Bueno, el asunto es que dice, no comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Les cuento que es que esto pasa después de que las primeras tablas hayan sido quebradas, etcétera. ¿Se acuerdan? Todos vieron la película, no digan que no. Pues no, había que volverlas a hacer, solo que ahora las hizo Moisés. Le tocó a él ya agarrar y alisar las tablas de piedra y escribir. Ahí, yo no sé cómo escribió, tal vez con un pincel y un mazo, dijo uno ahí. Entonces, dice, versículo 29, después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Pero Moisés no lo sabía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Aarón y todos los príncipes de la congregación, los príncipes son un príncipe por cada tribu. Los príncipes de la congregación se acercaron a él y Moisés les habló. Versículo 32. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Diga, puso un velo sobre su rostro. 34. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, se quitaba el velo. Hasta que salía. O sea, se ponía velo para hablar con la gente. Se quitaba el velo para hablar con Dios. Al salir comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado. El versículo 35 dice, al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Y entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre el rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Bueno, vieron todo lo que sucede aquí, pero quiero enfocarme primero en lo que hizo Moisés mal. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el Nuevo Testamento, que ahorita vamos a leer la palabra en el Nuevo Testamento. La explicación que da el apóstol Pablo. ¿Qué hizo Moisés mal? Cubría su rostro delante de la gente para no reflejar la gloria de Dios. Porque la Biblia nos dice, y ahorita lo vamos a leer en 2 Corintios, que somos llamados a reflejar y no a taparle al mundo la gloria de Dios. No podemos
ponernos algo en el rostro. Somos llamados a reflejar. Diga, somos llamados a reflejar. Más bien dígale al que está a la par suya, usted es llamado o llamada a reflejar a Cristo. A reflejar. Ahora sí, 2 de Corintios capítulo 3. Búsquelo porque esto es paralelo a este pasaje. 2 de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 18. Muy bueno lo que explica el apóstol Pablo. Le da una aplicación en el Nuevo Testamento y lo vamos a tomar en cuenta. 2 de Corintios capítulo 3. Mire, versículo 6 dice: el cual asimismo nos capacitó, está hablando de Dios, todo proviene de Dios, que nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. Diga, yo soy ministro de un nuevo pacto. Este que estábamos leyendo ahora, Moisés en el Sinaí, etcétera, es el antiguo pacto. Jesús vino a establecer un nuevo pacto y ahora nos puso a nosotros como ministros de ese nuevo pacto. Moisés era el principal ministro del antiguo pacto. Ok, un pacto es un convenio, pero Pablo está diciendo aquí que Dios nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. Y dice, no de la letra, sino del espíritu. No sé, su Biblia tiene ese espíritu en mayúscula, es el Espíritu Santo. Y aunque lo tenga en minúscula, es el Espíritu Santo de lo que está hablando aquí. El nuevo pacto, no de la letra. La letra lo dice, cuando habla de la letra, se refiere a esas letras escritas en piedra. Entonces así se le conocía, los israelitas, los judíos conocían esa era una manera de referirse al antiguo pacto. La letra es el antiguo pacto y ustedes lo pueden leer aquí en 2 Corintios, también lo pueden leer en Romanos capítulo 7. Así se le llamaba, de la letra. Entonces, ahora somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y dice, ¿por qué? Porque la letra mata. O sea, la ley de Moisés, Pablo está diciendo, lo que hacía era condenar, matar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no adulterarás y el hombre adultera. La paga el pecado de la muerte. Y resulta que cuando usted repasa los mandamientos de la ley, se da cuenta que nunca va a cumplirlos. El ser humano no puede cumplir los mandamientos de la ley. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, entendamos que la ley fue dada para que sepamos que tenemos pecados, que no podemos nosotros justificarnos a nosotros mismos. Hay una letra, hay una ley que nos acusa y nos lleva a la muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Moisés era el ministro de esa ley, el régimen de la ley, pero el Espíritu Santo, que es el régimen en el cual estamos ahora, bajo el Espíritu Santo, ese da vida. Y también les voy a decir una cosa, porque tenemos que ponernos en el contexto. En el contexto, vieron que ellos se escondieron o les daba miedo cuando Moisés resplandecía el rostro de Moisés por la gloria de Dios. Es que les daba miedo la gloria de Dios porque la primera vez trajo mortandad en el pueblo. Cuando Moisés descendió y la gloria de Dios estaba en él, Dios se manifestó en juicio contra aquella generación que estaba adorando el becerro de oro y etcétera. Murieron como 3,000 personas, dice la Biblia. Entonces por eso ellos temían aquello, temían aquel resplandor que traía Moisés, porque decían, este viene a enjuiciarnos otra vez. Entonces, por eso Pablo dice también, la ley produce muerte. Versículo 7 dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, y así fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Se refiere a Él como una persona. Se refiere a Él en primera persona. El Espíritu Santo es el que ministra ahora a nosotros, porque el Espíritu Santo es el que trae la ley al corazón de cada una de las personas que ha creído en Cristo. Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo viene y hace un trabajo en el corazón. Por eso,
El que no nace de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios, no lo va a entender el reino de Dios, el que no nace de nuevo. El que no nace de nuevo, su vida no va a cambiar porque no hay un agente interno en la persona que lo pueda hacer cambiar. Necesitamos el Espíritu Santo para que haga ese trabajo nosotros. Si no, entonces estamos mal. Ok, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar, ¿verdad? Y entonces dice, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación, todavía va más fuerte, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Ve? Oiga, dos ministerios, uno el de Moisés, ministerio de condenación. Todo aquel que quiera salvarse por medio de la ley está condenado y está bajo el ministerio de condenación de Moisés. Por eso Juan dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Son dos pactos diferentes, dos cosas aparte. Uno produce muerte, otro produce vida. Uno lo trajo Jesús y lo aplica su ministro. El ministro es el Espíritu Santo. Antes era Moisés, ahora es el Espíritu Santo. Y entonces le llama Pablo ministerio de condenación a ese. Versículo 10 dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. La gloria más eminente es la que trae el Espíritu Santo. Y voy a seguir, dice, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que perece es el antiguo pacto, el régimen de Moisés, la letra que mata. Pero ahora permanece el régimen del Espíritu de Dios, donde usted es ministro o ministra de ese régimen. También, así que, dice el versículo 12, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, con mucha libertad, dicen otras versiones. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó. En alguna otra Biblia, en alguna versión dice otra cosa, el entendimiento de ellos se embotó, ¿no? Se embotó. Ok. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado, dice el apóstol. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está el velo? Es que es en el corazón el asunto. Es en el corazón el asunto. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trabaja en el corazón, cambia el corazón, muda el corazón a un nuevo corazón. En el corazón están los pensamientos, las intenciones de la gente, de nosotros. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Y haré que anden en mis estatutos, dice Ezequiel capítulo 36, usted se lo puede leer. Entonces viene lo que dice, pero, versículo 15, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo aún está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Lo que quiere decir este versículo 16 es que cuando se vuelvan al Señor, el velo será quitado. Como pasaba con Moisés, se volvía el Señor y se quitaba el velo. Eso es, o sea, así como Moisés hacía, lo único bueno que hacía era quitarse el velo para hablar con el Señor. Pero no reflejaba a Cristo, no reflejaba la gloria de Dios. Moisés se ponía velo porque le tenían miedo o sentían temor. Entonces sigue diciendo, versículo 17, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto, dice Pablo, descúbrase el rostro. Y dígale que está a la par suya, descúbrase el rostro. Y refleje a Cristo. Dígale al que está a la par suya, refleje a Cristo, refleje a Cristo. Dígale. Quítese el velo y refleje a Cristo. Dice, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor, por lo que hace el Espíritu Santo. En esa versión, Reina Valera del 60, dice, de gloria en gloria en su misma imagen como por el Espíritu del Señor. En esta Reina Valera del 95 lo explica mejor y dice, por la acción, por el trabajo que hace el Espíritu del Señor.
Entonces, quiero devolverme un poquitito al pasaje de antes, no lo vamos a leer, pero quiero recordarles algo. ¿Qué aprendo del pasaje de Moisés que me puede ayudar? Porque ya vimos que hizo mal Moisés, ¿verdad? Taparse su rostro. Pero ¿qué aprendo de Moisés? Que por estar con Dios reflejó o reflejaba la gloria de Dios. ¿Sí o no? Así lo di. ¿Cómo hago para reflejar la gloria de Dios? ¿Cómo hago para que vean a Cristo en mí? Hay que estar con Dios. Hay que pasar tiempo con Dios. Hay que buscar a Dios. Hay que andar en sus caminos. Los domingos, no. Los domingos que venimos a contar las cosas que Dios ha hecho aquí, ponernos de acuerdo y alabarlo. El asunto es entre semana. Es entre semana. Entonces, ¿qué me enseña esto? ¿Qué me enseña Moisés? Que necesito meterme con Dios. Ahora, 40 días y 40 noches, pastor. No. No creo. Aunque algunos tenemos cuerpo como de ayuno, no es para tanto. Ayuno 40 días y 40 noches. No, o sea, métase con Dios, busque su palabra, alabe, ande en comunión, ande conectado con el Señor. Oiga predicaciones, escuche canciones del Señor, alábelo, glorifíquelo, manténgase en contacto con Él. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces usted automáticamente va a reflejar la gloria de Dios. Porque es automático. Porque ustedes vieron que Moisés no se había dado cuenta. No sabía, dijo el pasaje, pero Moisés no sabía. Entonces usted ni cuenta se va a dar que cuando usted vaya a andar en la calle, que cuando usted vaya a hablar con alguien en el bus, que cuando usted vaya a hablar con alguien en la clínica, cuando está ahí sentado, que cuando usted vaya a hablar con algún familiar o vaya a saludar a alguien, usted algo raro o algo nuevo, algo diferente van a ver en usted y la gente va a querer, ¿cómo se llama? O sea, va a haber algo diferente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y de la abundancia de lo que usted tiene enfrente habla su rostro. Eso es mío. ¿Ah? O sea, algo tiene que reflejar usted. Ok, y aprendo que la primera reacción de la gente es a tener miedo de acercarse. ¿Sí? Porque ellos piensan que los vamos a condenar. Cada vez que usted le va a hablar a alguien de Dios, a veces la primera reacción de la gente es: usted me va a condenar. Como con Moisés, viene a condenarnos, viene a matarnos, viene a que nos caiga una plaga. No. Eso la gente, es que la gente se siente confrontada cuando usted le habla la palabra, pero nosotros, dijo el apóstol, el ministerio de nosotros no es de condenación, el ministerio de nosotros es de justificación, es de hablarle a la gente para que sepan que pueden ser libres en Cristo, que pueden ser salvados. Somos llamados a hablarles todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Eso lo aprendo de Moisés también. Bajó con las tablas y les llegó a contar todo lo que Dios le había dicho. Entonces, cuando estamos con Dios hay que hablarle a la gente de lo que oímos cuando estamos con Dios. Amén. Sí. Bueno. El ministerio es de salvación, de justificación, llamados a darles buenas nuevas, no darles malas noticias. El pasaje dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Allí hay libertad. Bueno, se supone que si el Espíritu Santo está en mí, tengo que sentirme libre y tengo que reflejar esa libertad que me da el Espíritu de Dios. Y luego el versículo 18, que es el versículo en el que estamos entrando esta enseñanza, que dice: por tanto, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, o según lo que hace el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué aprendo de estos versículos? Que si el Espíritu de Dios está en mí hay libertad, y soy llamado a producir libertad también. Que soy llamado a reflejar a Cristo como en un espejo. Somos llamados a ser espejos y a alumbrar, que se refleje en mí la gloria de Dios. Que lo que refleje sea la luz de la gloria del Señor, la luz de Cristo. No tapemos entonces, no cubramos el rostro
no cubramos nuestro rostro, actuemos como dijo ahí, más bien con confianza y con franqueza, no como Moisés que tapaba el rostro. Por eso otra vez dígale al que está cerca, no tape su rostro, refleje más bien a Cristo. Si usted es lindo y si usted es linda, todavía con la gloria de Dios va a ser todavía más guapo y más guapa. Amén. Solo la acción del Espíritu del Señor nos puede transformar, porque alguien puede decir, mire, en ese versículo 18 dice, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. ¡Qué bueno! Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a ser transformado yo? Por la acción del Espíritu del Señor en mí. Solo el Espíritu Santo puede cambiarme, pero tengo que estar con Él. Les diría que hay que subir al monte. Eso es sinónimo de oración, sinónimo de presencia de Dios. Estar con Él, para que cuando bajemos del monte reflejando a Cristo. Eso lo podemos hacer todos los días, que todos los días la gente vea el reflejo de Cristo en nosotros. Amén.